Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nosotros continuamos avanzando, amigos, y vamos a hablar acerca de economía. Y justamente hay una noticia porque se ha mencionado que en enero el gobierno presentaría una propuesta para focalizar los subsidios a los combustibles para los que más necesitan. Y desde el Ministerio de Economía se ha mencionado que las autoridades están sacando cuentas y han llegado a la conclusión de que el dinero realmente no alcanza. Desde esta cartera de Estado se pone como fecha tope enero 2024 para presentar una propuesta para la focalización de subsidios a los combustibles. Tenemos algunas herramientas que tal vez nos permitirán hacer una focalización. Debemos ver cómo proteger a la gente que de verdad necesita el subsidio, dijo el titular de Economía Juan Carlos Vega el pasado 20 de diciembre. Con esta herramienta se espera ahorrar al menos 1.000 millones de dólares y focalizar otros 1.000 millones más y de esta manera pues poder brindar capacidad económica al Estado para cubrir un 50% de sus atrasos que hoy tiene con el IES, proveedores, municipios, prefecturas. Un anuncio que bueno, veamos cómo se da, pero ya desde el Ministerio de Economía se ha mencionado, ¿no? Que se necesitan al menos unos 4.000 millones para pasar el primer bache y bueno, veamos cómo logra solventar el gobierno toda esta situación económica que es compleja y que se ha anunciado, pues no hay plata. El Ecuador está en uno de sus peores momentos, también se ha anunciado la venta de las reservas de oro. En fin, todo esto vamos a conversar ahora con don Jaime Carrera, el secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal del Ecuador, y hablaremos justamente sobre esta situación económica que nos preocupa a todos. Gracias, don Jaime Carrera. Bienvenido a los micrófonos de Radio Sucesos. Y bueno, ¿cómo evalúa la situación económica de nuestro país y las propuestas que está haciendo el gobierno actual para solventar esta crisis? Gracias a la invitación. Un saludo a usted y a la audiencia. Bueno, la situación del país es, yo creo, de las más complicadas de las últimas décadas. El déficit fiscal del Ecuador, ya reconoció el gobierno, está cerca de los 6.000 millones de dólares. Es un déficit realmente insostenible, inmanejable, porque además hay que pagar amortizaciones de deuda, las cuentas por pagar que vemos en este momento están por doquier. Entonces, necesidades de financiamiento por encima de los 15.000 millones es imposible manejar en un país. La economía no crece, sí, crecerá menos de lo que crece la población. La inversión extranjera directa en el primer semestre de este año fue apenas de 100 millones de dólares, ¿no? Y Claro. tenemos un ejército de desempleados, de pobres, más de 5 millones de personas. A eso se agrega la inseguridad, la, la infiltración del narcotráfico en las instituciones del Estado, es decir, una descomposición de las instituciones, falta de seguridad jurídica, el riesgo país que está por sobre los 2.000 puntos. Bueno, si no se pesa en su estricta dimensión esta situación del país, no se va a encontrar soluciones, ¿no? Entonces, en el tema fiscal queda acuciante, porque recordemos que en los últimos 43 años el Ecuador ha sido adicto al déficit fiscal, ¿no? Con excepción de los primeros años de dolarización. Y un país que no tiene las cuentas públicas en orden difícilmente puede progresar. Ahora, eso ya ha llegado a un límite, ¿no? Claro, Eh, los préstamos que han fluido de los organismos multilaterales le salvaron al Ecuador en la pandemia, pero ya hay que pagar esos préstamos. El así es. próximo año hay que pagarle al Fondo Monetario cerca de 1.000 millones de dólares por amortización de intereses. A los bonos basura en el mes de enero ya mismo. Hay que pagar 300 millones de dólares en enero solo por intereses, imagínense. Entonces, la carga de intereses de la deuda pública ya está siendo elevadísima, no obstante de que se renegociaron los bonos basura, ¿no? Entonces, ahora el gobierno ha dicho, bueno,
no hay plata y efectivamente no hay plata, ¿no? Y no es un tema de gobierno, es un tema de país. Ahora bien, el Ecuador no debe jamás tratar de financiar un déficit elevado, porque lo que se tiene es que reducir el déficit, no financiarlo. Para explicarlo de mejor manera, si una persona gana $500 al mes y gasta $800 al mes, pues le van a faltar $300 cada mes. Y si para cubrir esa deuda le pide plata al papá, a la mamá, al hermano, a la tienda de la esquina que le fíe, bueno, al final, si continúa mes a mes en ese ritmo, es imposible que pueda salir adelante. Entonces, esta persona tiene que reducir sus gastos a los $500 que gasta, que gana cada mes, ¿no? Lo mismo es en el Claro. Estado, ¿no? Entonces, si el Estado, que en rigor somos los ecuatorianos, quiere pagar puntualmente los sueldos, entregar los fondos a los municipios, al seguro social y a todas las necesidades. Y hay que tener ingresos permanentes. Y los ingresos permanentes vienen de los impuestos y de los subsidios a los combustibles, no hay otra manera, ¿no? Entonces, necesariamente hay que reducir los subsidios a los combustibles, generar ingresos con impuestos y en la medida en lo que se pueda reducir el gasto público, principalmente en sueldos, ¿no? Porque no es posible que el Ecuador pague 10.000 millones de dólares en sueldos de 490.000 personas que consumen toda la recaudación del IVA y del impuesto a la renta para el 2,9% de la población. Entonces allí algo se tiene que hacer. Ahora bien, ha habido ya las protestas siempre de los subsidios a los combustibles, las azonadas indígenas que convulsionaron al país. Pero el Ecuador no comprende que desde que se comenzó a exportar el petróleo en el 72, el Ecuador ha perdido por subsidios a los combustibles alrededor de 100.000 millones de dólares en estos casi 50 años. Imagine usted lo que el Ecuador hubiese hecho con 100.000 millones de dólares en estos periodos. Y le cito esto porque los problemas del Ecuador son problemas estructurales que se arrastran año tras año desde hace décadas, ¿no? Hay déficits, se endeuda el país, después no paga las deudas, Mm. acumula distorsiones y así venimos año tras año y el Ecuador no progresa, ¿no? Y Vea claro, usted cada que año siguen pateando los gobiernos la pelotita porque es un tema tan álgido esto de los subsidios, ¿no? Que no se lo exactamente, y no tocan. solo eso, sino mantener el gasto público, porque no es difícil entender, ¿no? El Estado debe tener ingresos permanentes para cubrir sus gastos. Y Así si es. gasta más de los ingresos, se endeuda. Y si se endeuda, tiene que tener la capacidad de pagar las deudas. Pero eso no ha ocurrido, ¿no? Entonces llevamos más de 40 años en eso. Y el Ecuador en 40 años es uno de los pocos países que ha progresado. Vea usted, si se compara la producción por habitante del Ecuador en términos del poder adquisitivo, que es para comparar entre países, ¿no? En el año 80, ¿sí? En el año 80, Chile tenía un PIB por habitante de $3.400, muy parecido al Ecuador, que era 3.200. Al año anterior, al 2022, el ingreso por habitante de Chile fue 29.000 millones y el del Ecuador apenas 12.800. Wow, Mire, entonces, y tomemos otro caso, ¿no? Por ejemplo, el de la misma China, ¿no? En el 80, el ingreso por habitante de China fue $300 en términos de poder adquisitivo. Y el año anterior fue de $21.000. Y el impresionante. Ecuador con un ingreso de $12.000, ¿no? Y así uno se puede comparar con países. En estos 43 años el Ecuador ha estado de ajuste en ajuste, no ha traído inversiones. El promedio de crecimiento del Ecuador en 43 años es algo más del 2%. Así imposible que un país pueda progresar con esa tasa de crecimiento. Y siempre ha habido déficit. Yo le cito estos números y estas reflexiones, porque el Ecuador ha llegado a un punto en el que ya no se puede manejar así. El Ecuador tiene que redefinirse, tiene que pensar de otra manera. Y esto va a requerir esfuerzo de todos, ¿no? No podemos con un ingreso por habitante que este año será de unos $7.000 por persona,
que son $600 al mes y algo más por persona. Tener más de lo que tenemos, ¿no? O sea, ¿no? Eso es imposible. Tenemos que producir dos, tres veces más de lo que produce el Ecuador, porque no hay manera de salir adelante sin crecimientos elevados, ¿no? Y eso lo refleja China, por ejemplo, ¿no? China ha crecido décadas cerca del 10%, ¿no? Quiero citarle, por ejemplo, el caso de Taiwán. ¿Sí? Taiwán era un pueblo de pescadores, ¿no? Con campos de caña de azúcar hace 50 años. Era totalmente precario. Y al final terminó asimilando tecnologías, produjo los chips, y hoy Taiwán en 50 años es una potencia, ¿no? Claro. Taiwán, el ingreso por habitante de Taiwán en 1980 fue de $3.400, prácticamente el mismo del Ecuador. Y hoy, al año anterior, el ingreso por habitante de Taiwán fue de $69.000. Imagínense, en 50 Un años, ¿no? crecimiento brutal. Brutal. Ok, entonces se estremece como ecuatoriano, duele, ¿no? ¿Cómo 50 años? En 50 años seguimos así, hemos desperdiciado el petróleo, ¿no? En los 70, vea usted, que el Ecuador comenzó a exportar petróleo, también lo hizo Noruega. Y Noruega dijo, no, separemos del petróleo, ahorremos del petróleo. El fondo de Noruega de ahorro del petróleo ahora es de más de $1.000 millones de dólares. Y Noruega es un país desarrollado y ha desarrollado sus instituciones y se abierten los mercados. ¿Y el Ecuador qué es? Entonces, estas reflexiones, si no prenden en el Ecuador en este momento, tenga usted la seguridad de que vamos a seguir de crisis en crisis, ¿no? O sea, Ahora, ¿a quién le culpamos sobre este estancamiento? ¿Es la dolarización? ¿Nos limita el no tener moneda propia? ¿Nos limita la corrupción? ¿Nos limita los malos manejos, las malas administraciones de los gobiernos? ¿Qué ha pasado, Jaime, para que lleguemos a esta situación tan crítica? es un comportamiento, yo creo que enraizado de la misma sociedad, ¿no? Yo creo que esto tiene raíces muy profundas. Yo diría desde la misma independencia del país, desde hace muchos cientos de años. Porque si usted se pone a reflexionar, el Ecuador es una sociedad que solo pide, ¿no? Que solo demanda derechos, pero no se crea obligaciones. Y usted ve, usted es joven, pero desde los últimos 50 años yo veo que el Ecuador no ha cambiado, es decir, solo pide, no se exige nada, no se abre a los mercados, no comercia, no crea riqueza, y eso está enraizado en la sociedad, ¿no? O sea, es algo que se ha encarnado en la sociedad como ecuatoriana. Y dentro de eso tenemos los políticos, los sectores sociales, la irresponsabilidad de los políticos, ¿no? En este momento, amigo, mire usted en la Asamblea. La Asamblea, ¿qué idea tiene del progreso del país, de un plan económico, de cómo tiene que crecer, de cómo tiene que ordenar las cuentas públicas? Lo mismo los sectores sociales, los trabajadores, vea usted, están aferrados a un código laboral de hace 80 años. Hoy que estamos hablando de la inteligencia artificial, de la robótica, diga usted, veamos del país, ¿qué capacidades tecnológicas tiene? ¿Qué ha innovado? ¿Qué empresas internacionales tiene el Ecuador? ¿Hay alguna empresa del Ecuador que cotiza en Wall Street? Ninguna. ¿Qué internacionalización tenemos en el tejido empresarial? Producimos lo de siempre, camarón, banano, flores, pero nada más. Entonces el Ecuador es poco competitivo, ¿no? Lamentablemente es así. Es por eso que cada vez está más atrasado, incluso en la región, ¿no? Porque Así hay es. muchos países, vea República Dominicana, antes nosotros lo mirábamos de lejos a República Dominicana, estábamos muy por encima, ¿no? Y hoy República Dominicana le supera al Ecuador en ingreso por habitante, lo mismo Panamá. Entonces el Ecuador necesita un gran pacto nacional, algo parecido a la concertación que se hizo en Chile hace años, o al pacto de la Moncloa en España, ¿no? En donde partiendo de un conocimiento absolutamente cierto de estas realidades, ¿sí? Y digamos, bueno, queremos un país, ¿qué queremos? ¿Qué país queremos en los próximos 20 años? ¿No? Entonces queremos un país ¿Queremos que más de crezca lo al 5%. mismo o cambios de verdad? Exacto, queremos un país que crezca en 20 años al 5% anual.
tenemos una economía dolarizada, necesitamos dólares, entonces requerimos exportar más, atraer inversión extranjera directa y otro flujo de capitales. Queremos las cuentas en orden y vamos en esta dirección. Es que recuerde usted que China en el año 78, 79, China era un país precario, ¿no? ¿Y qué es lo que dijo? Voy a abrirme al mundo, a exportar y a traer inversiones y asimilar tecnologías. Y vean lo que es China ahora, ¿no? China es una potencia en todo sentido. Entonces, el Ecuador necesita unirse y sobre todas las cosas generar nuestra autoestima como nación, ¿no? Es decir, queremos construir este Ecuador que sea mejor, porque tiene posibilidades, ¿no? Y estamos en ese momento y hay que repetirlo y repetirlo porque si no comprendemos esto, seguramente el Ecuador va a tener días muy complicados. Y si el Ecuador no cambia por propia reflexión, son las crisis las que le obligan a cambiar. El Sucre lo destruimos por esto, ¿no? Así Y hoy ya es. llevamos 23 años de dolarización. Y usted mencionaba, ¿acaso la dolarización es un problema para progresar? No, porque con dolarización o sin dolarización hay que insertarse en el mundo, hay que comerciar, porque sin producir en el mundo no se puede progresar. Entonces hay que exportar más, hay que atraer inversión extranjera directa, con dolarización o sin dolarización. Pero en dolarización necesitamos ser más competitivos, con la ventaja, vea usted, de que la dolarización tiene a la raya la inflación. Y eso ya hemos logrado con dolarización por nuestra indisciplina. Vea lo que pasa hoy con Argentina, ¿no? Argentina quiere luchar contra la inflación, dice. Nosotros ya vencimos la inflación con la dolarización. Entonces es hora de generar un ambiente para crecer, para atraer capitales, para invertir y en función de un crecimiento elevado, hacer que el Ecuador progrese. Pero necesitamos cambios institucionales, una buena justicia, estabilidad, previsibilidad tributaria, estabilidad fiscal, bueno, y tantas cosas que la repetimos día tras día en su radio, en los medios, pero el Ecuador hace oídos sordos de esto, ¿no? Ya nos cansamos, el Ecuador no entiende, ¿no? Lamentablemente. Qué complejo. 8:01, amigos, conversábamos con don Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal del Ecuador. Y Jaime, usted ha mencionado en entrevistas, por ejemplo, con los colegas de Diario Universo, bueno, los problemas de liquidez seguirán agudizándose el próximo año, en este 2024, con las opciones de financiamiento que se verán además y muy limitadas. ¿Usted cómo ve estos últimos anuncios que ha hecho el gobierno de Daniel Noboa en el sentido de, por ejemplo, vender nuestro oro, las reservas de oro? Es que cuando una persona en su hogar tiene serios problemas y toma las joyas y las vende para cubrir su almuerzo, bueno, esa persona, ese hogar realmente tiene problemas muy difíciles, ¿no? Y Así el es. Ecuador que trate de vender el oro o de buscar por cualquier medio liquidez para satisfacer sus necesidades fiscales, lo único que demuestra es desesperación y la fragilidad de las cuentas públicas, ¿no? O sea, no hay otra manera, ¿no? Entonces, vea la Reserva Internacional, que en junio del año anterior, estaba en 9.200 millones de dólares. Al viernes del año anterior bajó a 4.600 millones de dólares. ¿Ya usted? Entonces, por ejemplo, vender el oro, aunque se diga de que se vende el oro y que la utilidad va a ir al parte del Banco Central, no, al final termina afectando las reservas. Pero más allá de eso es el mensaje, ¿no? Claro. Cuando un país dice voy a vender el oro, es porque tengo una situación desesperada. Cuando el país dice el dinero, los bonos que le pagaron al Banco Central por el uso de la Reserva Internacional en el periodo de la Revolución Ciudadana, voy a reperfilar esa deuda a 20 años porque no puedo pagar. El mensaje es que tengo problemas serios de financiamiento, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que hace todo eso es agudizar los problemas, porque el mensaje debería decir, al país debería decir, a ver, Ecuador, yo tengo estos ingresos, pero no me alcanzan y tengo estos gastos que son inflexibles, porque
no puedo dejar de pagar sueldos, no puedo dejar de pagar la deuda, no puedo dejar de dar la plata a los municipios. Es decir, todo es inflexible, ¿no? Entonces tengo estos ingresos y estos gastos. Y este es mi plan. Entonces, para cubrir esto voy a necesitar reducir los subsidios, aumentar estos impuestos y estos gastos y hago un plan ordenado. Y luego digo, voy a bajar el déficit de 5.500 a 3.000 millones y tengo este plan y con esa reducción del déficit voy a cubrir mi necesidad de financiamiento de esta manera. Si hubiese un plan claro, ¿sí? Que este gobierno de transición, pero eso no le impide que presente un plan nacional, pues, ¿no? Yo le Ujú. aseguro que los mercados van a reaccionar y va a bajar el riesgo país y se va a dar otro mensaje. Pero si el mensaje es voy a vender el oro, reperfilo la deuda, tomo la plata de la CFN, tomo la plata de aquí y de allá, bueno, lo que hago es transmitir mi desesperación y O el el próximo mensaje que dio el año presidente cuando todavía no se posicionaba y que dijo, bueno, quiero reelegirme y les pidió a los multilaterales básicamente que le ayuden, ¿no? ya, y por ejemplo, ese ya fue un mensaje, pero totalmente adverso en los mercados, en el propio Estados Unidos, ¿no? Entonces, el próximo año va a ser un año muy difícil. Es que es imposible obtener 10.000 millones de dólares de créditos. Se podrá hacer rollover de la deuda interna, seguir haciendo rollover en CETES, usando los saldos. El Seguro Social ya le ha comprado 20.000 millones, 2.000 millones de dólares en bonos. El Seguro Social ya no tiene plata y el Seguro Social tiene problemas de pensiones, ¿no? Porque si el gobierno no le paga el 40% de las pensiones del Seguro Social, no tiene plata y va a tener que ir consumiendo sus ahorros, es decir, todo es complejo. Entonces al Ecuador hay que decirle todo esto, es decir, bueno, esta es mi situación y este es mi plan. Entonces decirle a los empleados públicos, si ustedes quieren tener los sueldos al día, entonces unámonos para que la sociedad responda y genere ingresos. A los municipios, tenemos la misma costumbre de siempre, que piden que hay que pagarles, que esto, todos los municipios hay que decirles, señores, si ustedes quieren al día sus transferencias, entonces hagámonos un acuerdo en toda la sociedad, reduzcamos los subsidios, produzcamos más ingresos y entonces ustedes van a poder cobrar cada mes puntualmente sus transferencias. Pero entonces lo que se actúe de manera diferente. Y es lo mismo que pasa en los últimos 40 años. Me deben, entonces el Estado, ¿cómo le paga? Y nada más, pues no. Pero el Estado tiene que tener cómo pagar, pues no. Entonces, si seguimos en esa misma repetición de la forma de actuar de años, bueno, los resultados no van a ser diferentes, ¿no? Entonces, por eso yo le decía, el Ecuador tiene que repensarse como sociedad misma y enfrentar esto, porque si no, vamos a tener un shock doloroso, es lo que está pasando en Argentina, ¿no? Es Así el es. shock de Argentina para redefinir el país, pero ellos para controlar la inflación y bajar el déficit. Nosotros tenemos baja inflación, pero elevado déficit y en dolarización. Bueno, pues entonces en esa medida pongámonos de acuerdo para redefinir nuestro país. Qué complejo todo. Y bueno, ojalá venga un ángel inversor quizás a solucionar ese déficit. Yo quiero agradecer a Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal del Ecuador. Hemos hablado de economía y de la compleja situación en la que cierra este año y la que va a afrontar este 2024. Esperemos que, bueno, se den cambios y que, como mencionaba don Jaime, se escuche todas estas propuestas, este plan que debería armarse para poder cubrir los déficits que se han ido acumulando en cada gobierno. Gracias, don Jaime Carrera, por estar con nosotros. Gracias a usted la invitación. Un buen año próximo, ¿eh? Un buen año Gracias. también.